A continuación explicaré algunos problemas de aplicación de la ley de los senos. En estos problemas haremos énfasis en la comprensión de los textos o los enunciados de los problemas, los cuales sirven para hacer la representación gráfica de los mismos, hacer esquemas en los cuales podemos interpretar para obtener o deducir información y de allí plantear las fórmulas correctas que nos van a permitir resolver el triángulo o la pregunta que nos estén haciendo. En este ejemplo de problema dice que un edificio está al lado de una colina que baja formando un ángulo de 6 grados. Dice que el sol está sobre la colina y desde el edificio tiene un ángulo de elevación de 25 grados. Calcular la altura del edificio si su sombra mide 95 metros. Después de esta primera lectura, podemos observar o diferenciar los elementos que hacen parte del problema. Entonces, en este caso, tenemos el sol, está sobre la colina, tenemos un edificio que está en la colina y la colina tiene un ángulo de inclinación, ¿cierto? Con pendiente negativa de 6 grados, ¿cierto? Es de 6 grados la inclinación con respecto a una horizontal que sería de 0 grados, que sería lo ideal pues para una construcción a 0 grados para que el edificio esté nivelado. Aun cuando el edificio está en la colina, el edificio debe estar con una inclinación de 0 grados, es decir, totalmente horizontal, a pesar de que sus bases estén en una colina inclinada. Debemos representar también que el Sol es observado con un ángulo de elevación de 25 grados, ¿cierto? Y como estamos hablando de una sombra, entonces lo más seguro es que esa sombra que estén hablando esté con la misma proyección del ángulo de elevación. Es decir, que si tenemos aquí un ángulo de 25 grados que forma la horizontal de la azotea con la proyección de los rayos solares, pues esos rayos solares van a formar, ¿cierto? O ayudar a formar junto al edificio la sombra sobre el piso, que es aquella que va a tener 95 metros. Entonces, la sombra va a estar sobre la colina, que está a 6 grados de inclinación. Es importante darnos cuenta que la sombra está sobre un plano que está inclinado. Bien, tenemos la proyección de los rayos solares desde la punta del edificio y tenemos la altura del edificio. De esta forma, tenemos nuestro triángulo, el cual debemos identificar cada uno de sus elementos. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, letras mayúsculas para los ángulos y letras minúsculas para los lados de ese triángulo. Entonces es indiferente, ustedes pueden escoger al azar las letras donde van a ir ubicadas en cada uno de los tres ángulos. Yo empecé en este caso, la que estoy señalando, como la letra A va a representar este ángulo, la letra B va a representar este otro y la letra C va a estar en el punto donde se encuentra la pared del edificio vertical con la sombra que genera el edificio sobre la colina. Tengo sus tres ángulos. Debemos respetar eh, la forma de ubicar los lados del triángulo. Es decir, si tenemos un ángulo A, el lado opuesto debe ser el lado A, es decir, la altura del edificio va a ser el lado A. La sombra del edificio, que va a ser el lado opuesto al ángulo B, va a ser como la que estamos señalando, es decir,
va a ser la que está sobre la colina y va a ser el lado B. Y el lado C sería opuesto al ángulo C, es decir, que sería la hipotenusa que se forma, o está representada por el lado desde el punto A hasta el punto B. Entonces, una vez identificado todos los 6 elementos de el triángulo que se formó en nuestro problema, también debemos hacer pues, la identificación de los datos conocidos. Tengo 95 metros, que es la medida de la sombra. Si nos damos cuenta, la cotación viene con la misma inclinación que la superficie de la colina, porque son 95 metros sobre esa superficie. Por eso esos 95 metros vienen con esa inclinación. Tenemos el ángulo de 25 grados que se forma entre la azotea y la proyección de los rayos solares. Y si tenemos solamente esos dos datos significa que toda la información prácticamente, digamos que los 3 ángulos interiores del triángulo y 2 lados serían desconocidos. Pero no nos está pidiendo que hallemos todo, solamente la altura, o sea, el lado A de este triángulo. Entonces, debemos empezar a deducir información, como está representado en el esquema. ¿De dónde salió estos 19 grados que tiene el ángulo A? Pues vamos a poder obtenerlo de considerar, digamos que este ángulo de 25 grados es congruente, ¿cierto? Sería igual al ángulo que se formaría desde la proyección de los rayos solares hasta la línea de base horizontal que tiene el piso. Es decir, como tenemos una recta que está siendo atravesada, en este caso está siendo atravesada o cortada por 2 líneas que tienen la misma inclinación, ¿cierto? Paralelas, es decir, esta línea base del piso es paralela a la base la azotea del edificio. Significa que el ángulo que forman con la proyección de los rayos solares va a ser el mismo ángulo, es decir que en este caso los 25 grados que nos dieron inicialmente, tomados aquí en la azotea del edificio con la proyección de los rayos solares, va a ser igual a 25 grados que se forman entre la proyección de los rayos solares y la línea base horizontal del piso, que está a 0 grados. Es decir, que tendríamos esto que valdría a 25 grados. Si le restamos los 6 grados que tiene de inclinación la colina con respecto a la línea de base horizontal, pues tendríamos que desde la superficie de la colina hasta la proyección de los rayos solares tendríamos un ángulo de 19 grados. Sería 25 menos 6, tendríamos un ángulo de 19 grados. Conociendo ya el ángulo A, nos disponemos a tratar de hallar indirectamente la medida de al menos otro ángulo, porque conocemos un lado, un ángulo, nos hace falta otro ángulo, ¿cierto? Y que ese ángulo sea opuesto a uno de los lados conocidos. Entonces vamos a tratar de hallar este valor de 65 grados que no fue dado en un principio, ver de dónde salió. Entonces la interpretación sería la siguiente. Si nos damos cuenta, la proyección de los rayos solares es una línea, es una recta, ¿cierto? Y esa recta, si tomamos, digamos, si formáramos una circunferencia, pues la mitad de esa circunferencia, si hiciéramos bien el dibujo, la mitad de la circunferencia, pues tendría 180 grados. La inferior, la parte que queda por debajo de la línea de la proyección solar, mediría 180 grados y la superior 180 grados.
Vamos a tomar la parte inferior. Vamos a decir, bueno, la parte inferior, viendo eh, la semicircunferencia inferior, la que está cortada por la proyección de rayos solares, valdría 180 grados. Es decir, tendríamos, por hacerlo de otra forma, este ángulo de acá, este ángulo de acá mediría 180 grados. Entonces, podemos observar que la azotea del edificio es completamente horizontal y la altura es totalmente vertical, es decir, que va a formar aquí en esta parte un ángulo de 90 grados. En otras palabras, los 180 grados se divide en tres ángulos. Un ángulo de 25 grados conocido, un ángulo de 90 grados que forma la esquina superior derecha del edificio y un ángulo desconocido que es el ángulo B. En otras palabras, si a 180 le quitamos los 90 grados del edificio y le quitamos los 25 grados que es el ángulo de elevación, tendríamos 180 menos 90 daría 90, menos 25 nos daría 65 grados y de esta forma hemos podido deducir el ángulo B. Y tenemos en este momento dos ángulos conocidos, que es el ángulo A, el ángulo B, que mide 65 grados, y tenemos un lado opuesto a uno de esos dos ángulos conocidos. Es decir, que de esta forma vamos a poder aplicar la ley de los senos. Hasta el momento no hemos hecho el análisis de cómo debe plantearse la fórmula de la ley de los senos. Vimos que era una fórmula larga que tenía tres razones y el producto de dos veces el radio. Pero, ¿cómo es que debemos utilizar? Entonces, tengamos en cuenta cuáles son los datos conocidos que cumplen con la condición para aplicar la ley de los senos. Entonces, ¿cuáles son los dos ángulos interiores conocidos? El ángulo A y el ángulo B. Pero la condición es que conozcamos un lado opuesto a uno de esos ángulos. ¿Cuál es el lado opuesto que conocemos? Conocemos el opuesto al ángulo B, el lado opuesto al ángulo B, es decir, conocemos el lado B. En este caso tenemos B minúscula y tenemos B mayúscula. B minúscula es el lado y B mayúscula es el ángulo. Si tenemos ambas B's que son conocidas, significa que vamos a trabajar con esta parte de la fórmula o de la ley. No siempre vamos a utilizar, mejor dicho, nunca vamos a utilizar todos los elementos de la fórmula. Vamos a utilizar generalmente paso a paso, el paso a paso de cada ejercicio. Vamos a trabajar con estas tres razones o estas tres fracciones, ¿cierto? Y de esas tres fracciones vamos a evaluar con cuáles dos de ellas es que finalmente vamos a ir planteando el ejercicio. Entonces, en nuestro caso, como conocemos el ángulo B y el lado B, es seguro que vamos a trabajar con la fracción o con la razón de B sobre el seno de B. Y como queremos hallar el lado A, que es la altura del edificio, necesariamente tenemos que trabajar con la razón que tenga la incógnita, en este caso, la A. Pero para poder trabajar con esa razón y saber que el ejercicio se va a poder resolver, es necesario conocer el acompañante o el ángulo contrario a ese lado, es decir, en este caso el ángulo A. Conocemos el ángulo A, 19 grados, conocemos el lado B, 95 metros, conocemos el ángulo B, que es de 65 grados, entonces podemos trabajar. Mire que estas dos razones o estas dos fracciones tienen cuatro incógnitas. Tiene el lado A, tiene el ángulo A, tiene el lado B, tiene el ángulo B, tiene cuatro, por decirlo así, variables, de las cuales conocemos tres para resolver, y la cuarta, que es desconocida, es la incógnita o lo que necesitamos resolver en el ejercicio. Entonces, debemos hacer la selección de estas dos razones y llevarlas aparte y plantearlas como la tenemos en este momento.
Podemos hacer, de acuerdo a la necesidad, la variación, digamos, en el lugar que ocupan las fracciones, ¿sí? Si la incógnita, y si ustedes se sienten más cómodos colocando la incógnita a la izquierda, es decir, el valor que vamos a hallar, en este caso vamos a hallar la altura del edificio, que es el lado A, pues coloque la razón. Si usted se siente más cómodo que la incógnita esté a la izquierda, entonces coloque la razón que tiene la incógnita, en este caso a la izquierda. Podríamos empezar así, siempre y cuando pues esté la incógnita en la posición del numerador. En este caso, la incógnita es A y queda A sobre seno de A. Y los dos datos o dos valores conocidos de la otra razón es B sobre seno de B. Una vez planteado esta igualdad, lo que vamos a hacer es reemplazar por los valores que ya tenemos. El lado B es la longitud de la sombra, 95 metros. El ángulo B, por deducción, habíamos determinado que era 65 grados. Lo colocamos, ¿cierto? En lugar de B, de ángulo B, colocamos 65 grados. Y en lugar de ángulo A, en el siguiente paso vamos a colocar el valor del ángulo A, que es de 19 grados, que ya lo hemos hallado por diferencia anteriormente. Entonces, teniendo todos los valores, lo que vamos a hacer es despejar la incógnita, que es el valor del lado A, que es la misma longitud o altura del edificio. Entonces, ¿qué debemos hacer para dejar esa A sola? Pues la A que está a la izquierda está siendo dividida por el seno de 19, entonces vamos a tomar ese seno de 19 que está dividiendo y lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, al lado derecho de la igualdad, a multiplicar. Entonces vamos a obtener la siguiente igualdad, que nos dice que A es igual a 95 metros por el seno de 19 grados dividido entre el seno de 65. De esta forma, tendríamos que A es igual a 95 metros. Hallamos en la calculadora el valor del seno de 19 grados, que sería 0.325. Hallamos en la calculadora el valor del seno de 65 grados, que sería 0.906. Hacemos la multiplicación de 95 por 0.325 y luego dividimos entre 0.906 y obtenemos el valor de la altura o el valor del lado A, que es 34.07 metros. Y de esta forma hemos resuelto la pregunta que fue hecha en un principio. Es importante repasar el manejo de la calculadora en la primera unidad de nuestro curso. Hay un video en el cual explica cómo debe ser configurada la calculadora y, si es posible, trabajar con la mayor cantidad de decimales, es decir, tomando el valor completo de cada uno de los senos para que el resultado no sea más preciso.